Hola, ¿qué tal amigos de Deporte UNAM? Bienvenidos nuevamente a una sesión más de Psicología del Deporte. Como saben, pues estamos transmitiendo un ciclo de conferencias intitulado Psicología de la Activación Física para la Salud. Y en esta ocasión, pues toca el tema acerca de estrategias prácticas basadas en evidencia para población no deportista. Mi nombre es Valentín Albarrán Ulloa, soy coordinador del Centro de Atención en Psicología del Deporte, conocido coloquialmente como CAPIDE, y pues estoy muy complacido de estar esta mañana con todos y todas ustedes. Bueno, digo esta mañana, pero recuerden que estas sesiones pues se quedan grabadas y las pueden consumir en el momento que ustedes quieran y desde cualquier parte del mundo que tenga acceso a Internet. Es un poco la ventaja de la tecnología y del Facebook y de todas las opciones que tiene Deporte UNAM para toda la población, algunas de las cuales vamos a estar refiriéndonos durante este programa, porque van mucho de la mano. Bien, quisiera también recordarles, aunque lo tienen ahí en los comentarios, quisiera recordarles el tema de la constancia para aquellos interesados en la constancia de este ciclo de conferencias. Recuerden que tienen que poner su nombre y su correo en cada una en los comentarios de cada una de las transmisiones que ustedes hayan seguido y para después poder registrar que al menos hayan tenido el 80% de asistencias y enviarles el cuestionario correspondiente que va a tener pues preguntas de cada una de las conferencias que se han impartido para que pues una vez respondido satisfactoriamente a este cuestionario podamos enviarles su constancia correspondiente. Bien, pues vamos a entrar en materia. Como decíamos, vamos a hablar de estrategias prácticas basadas en evidencia para población no deportista que pues no hace o no suele hacer actividad física o activación física. Bien, vamos a recordar algunos datos. En programas anteriores pues ya se han comentado, pero no está de más hacer un breve repaso. Em, ¿Por qué se dice que la actividad física o la activación física tiene un impacto con la salud mental? De entrada, pues la inactividad está asociada con padecimientos o con situaciones, emociones, como pueden ser la ansiedad o ya más gravemente con trastornos como puede ser el tema de la depresión. Em, de entrada, podemos decir que la actividad física lo que nos permite, primero es eh, sacar mucho más dióxido de carbono y con ello reducir el estrés basal en tanto que se reduce la cantidad de cortisol en el organismo. En algunas otras circunstancias, el cortisol pues tiene alguna función específica, pero en el tema del estrés lo importante es reducir la cantidad de cortisol y bueno, con la actividad física lo logramos. Así también se ha visto que situaciones que en última instancia han crecido, como los índices de depresión, de ansiedad, se han visto beneficiados, bueno, las personas con ellos se han visto beneficiados con la práctica de la activación física. También hablamos de temas de ansiedad leve. Y lo que sí ya tiene mucho tiempo documentándose es el aumento en la autoestima de las personas que realizan activación física, sobre todo porque se van descubriendo capaces de cada vez hacer más cosas, ¿no? Que antes no podían. De pronto ya pueden correr y pueden saltar y de pronto ya pueden pararse a bailar en alguna fiesta o pueden también aprender a nadar. En fin, empiezan a desarrollar circunstancias y habilidades que antes no tenían y por supuesto que eso impacta sobre la autoestima que tienen, sobre la estima que tienen de sí mismos, ¿no? O llamada autoestima en términos científicos.
Pues también en la autoeficacia, ¿no? También eleva los registros de autoeficacia. Uno también puede desarrollar em, sus actividades de mejor manera al estar acompañado de la práctica de la activación física. Por un lado, pues porque se oxigena mejor el cerebro y nos permite mm, pues realizar nuestras actividades de mejor manera, ¿no? Estar más dispuestos para realizarlas, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en donde nos desempeñemos. em, Estamos como mucho más oxigenados. em, Paradójicamente, se pensaría que quien hace actividad física se cansa más, y no, la verdad es que se desarrollan capacidades aeróbicas y capacidades musculares, entonces quienes realizan actividad física más bien se cansan menos, ¿no? En sus actividades cotidianas. Y bueno, también sabemos que cada vez nos bombardean más con esa información y nos bombardean no porque nos quieran engañar, sino porque es una cuestión que está impactando en muchos niveles, que la inactividad física pues está asociada, es un factor ya de riesgo. Está asociada con el síndrome metabólico, que es esta situación ya de tener problemas de triglicéridos, de colesterol, de azúcar o de glucosa alta, em, que pues bueno, en sí mismo ya se empieza a convertir en un problema que está acarreando pues una gran cantidad de decesos y por supuesto por los riesgos cardiovasculares que implica el no moverse. Todos estos factores pues tienen un impacto, nos bombardean con toda esta información y nosotros lo hacemos también desde acá, desde esta trinchera, porque eso tiene un impacto pues en la vida cotidiana de las personas, tiene un impacto en la vida social, en su capacidad de moverse, de socializar con los demás, en la vida económica, ¿no? Todos estos padecimientos le cuestan mucho a cualquier país, en los servicios de salud pública, y le cuesta a las familias en los servicios de salud privada. Entonces, bueno, me parece que era importante retomar estos, pues estas ideas. Bueno, también hay que diferenciar de qué estamos hablando cuando hablamos de activación física. Evidentemente no es el deporte competitivo. A lo mejor algunos me linchan por decir lo que voy a decir, pero el deporte competitivo no es salud, no es sinónimo de salud, ¿no? Entre otras cosas, pues porque por definición implica llevar al organismo hasta sus límites, sobrepasarlos, y eso ya genera pues una condición de estrés sistémico. Implica un estrés también, digamos, de tipo emocional, eh, pues el tratar de mejorar las marcas, el tratar de ganarse un lugar en un equipo, el competir, el sacrificar también muchas cosas de la vida, digamos, lúdica por corresponder a esas competencias, sobre todo, por ejemplo, en estudiantes deportistas que tienen que cumplir con sus obligaciones académicas y también con las deportivas, y también, y para poder competir necesitan tener avance académico, entonces también eso implica, pues, cierto estrés, implica lesiones, eh, que también, pues, evidentemente no tienen que ver con salud. Pero bueno, existe, nos gusta, y creo que debe haber las oportunidades para quien lo quiera realizar. Sin embargo, eso no es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Estamos hablando de población no deportista y tampoco nos referimos al ejercicio estructurado. Digamos, aquí el ejercicio que también implica llevar un poco más allá, o más bien estar llevando con mucho más frecuencia y en el corto plazo nuestro organismo a sobrepasar sus límites. Esto lo podemos ver en las cuestiones de CrossFit, que a lo mejor no están en un asunto competitivo, propiamente competitivo, pero sí implica pues una exigencia mucho mayor del organismo para alcanzar esos niveles. Nos referimos más bien, ¿no? A este concepto que se ha denominado activación física, no propiamente actividad física, porque actividad física pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Uno está activo incluso físicamente hasta cuando duerme, ¿no? Hasta cuando ronca y bueno, también el cerebro y el organismo están realizando todas sus funciones. Hay una actividad, pero no es una activación.
a lo que nos referimos con activación es esta definición, que es un movimiento intencional que incrementa ligeramente la frecuencia cardíaca con objetivos de salud, no de rendimiento. Y este debe ser accesible, progresiva y acumulativa. Eh, el tema de la frecuencia cardíaca es interesante verlo. Normalmente se mide en pulsaciones por minuto. Em, si ustedes no saben a qué porcentaje de frecuencia cardíaca se están activando, lo pueden tener con una fórmula muy sencilla, que es la constante 220, el número 220, menos su edad. Entonces, si por ejemplo alguien tiene 40 años y entonces 220 menos 40, estamos hablando de 180. Esos serían las pulsaciones por minuto máximas que debería tener esa persona. No podríamos ir más allá de eso en cuestión de ejercicio. Sin embargo, la activación física se refiere a cuando estamos entre el 60 y el 80% de esa frecuencia cardíaca máxima. Si ahorita vamos a ver maneras más sencillas si no tienen cómo medirse la frecuencia. Este, también hay maneras de hacerlo directamente, o bien ahorita hay maneras perceptuales de saber si estamos entre ese 60 y 80%. Bien, la Organización Mundial de la Salud pues recomienda que se realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad moderada, em, o bien entre 75 y 150 minutos de activación física vigorosa. Además de sumarle, pues, que por lo menos 2 días a la semana exista un programa de fortalecimiento. En ese sentido estamos hablando de activación física. Bien, ahora, ¿por qué aunque lo sepamos, por qué aunque nos bombardeen, nos digan que tenemos que hacerlo, que es importante, que nos va a hacer bien y que nosotros ya también tengamos suficiente información, ¿por qué no lo hacemos, no? Bueno, pues una explicación neuroconductual es que hay tres factores ahí. Uno es cómo funciona el organismo. El organismo, digamos, funciona bajo la lógica del menor esfuerzo, ¿no? Trata de ahorrar recursos siempre con una perspectiva de supervivencia. Entonces, pues ahí el no hacerlo implica un ahorro energético. Pero hay algo más importante que tiene que ver con un tema estrictamente psicológico y es la necesidad de tener una recompensa inmediata o una recompensa diferida. Hay un estudio ahí muy ilustrativo respecto a un estudio longitudinal. Esto se refiere a, pues, cuando se sigue a los sujetos de investigación durante pues, un periodo prolongado de su vida y que en la infancia los tuvieran en un saloncito, les ofrecían un chocolate, pero les decían, yo me voy a salir un minuto. Y cuando regrese, tú todavía no te has comido el chocolate, te voy a dar otro. Em, y así sucesivamente, si seguían los dos chocolates, entonces les daban más, ¿no? Les iban dando más cada minuto que aguantaban sin comerse el chocolate. Y evidentemente hubo algunos que sí se lo comieron, ¿no? Y esos ya no recibían más. Pero después siguieron el desarrollo de las vidas de ellos, que bueno, sin duda hay muchos factores que intervienen durante todo ese crecimiento, pero en general quienes se aguantaban sin comer el chocolate, digamos que también eran capaces de tener una vida un poco más holgada, de estudiar una carrera universitaria, de no presentar mayores índices de adicción, en fin, aquellos que son capaces de diferir la recompensa, es decir, de retrasarla para tener un bien mayor, em, pues eh, son estos a los que nos referimos que pueden ser capaces de desarrollar programas de mejora de su salud, ¿no? En distintas áreas. Y luego, pues también implica la demanda laboral que hoy en día pues es creciente en muchos sentidos, en general porque em, cada vez más se distribuyen las actividades, todavía no al nivel de igualdad que se esperaría, pero las mujeres, digamos, han incursionado
de manera importante en el mundo laboral, en el mundo público, pero muchas de ellas no dejan de también realizar las actividades domésticas a las que antes estaban, digamos, de manera injusta relegadas. Eh, entonces tienen una carga también laboral importante, ¿no? Una carga energética importante y eso quizá también permite o más bien impide que tengan espacios o que quieran tener la energía para poder realizar programas de activación física, ¿no? Em, bien, hablemos un poco de la motivación, que es una cuestión importantísima para poder realizar programas de activación física para mejora de la salud. Em, digamos, de acuerdo con la teoría de la autodeterminación de Deitch y Ryan, no es tan importante la cantidad de motivación, sino la calidad, ¿no? Es decir, lo importante es por qué la persona está motivada. Y esto implica que desarrolle al menos tres características, ¿no? Una que sea autónoma, es decir, que la decisión de hacer cualquier cosa, ahorita lo estamos poniendo en términos de activación física, pero puede ser de cualquier otra circunstancia. La decisión de hacerlo pues tiene que ser por sí mismo, es decir, tiene que haber una motivación intrínseca, una motivación propia. Se establece también una competencia consigo mismo, no con los demás, ¿no? Porque eso también suele inhibir este tipo de programas, las comparaciones, pero sí hay una competencia consigo mismo, es decir, hay un crecimiento, aunque sea paulatino, pero se está viendo una mejora y se está también proponiendo una mejora en sus propias capacidades. Y también se establece una relación con la sociedad, con los símiles, con los pares, una relación de pertenencia, de identidad, que permite mantener esa motivación, ¿no? Em, un poco como ejemplo, pues quien quiere hacer ejercicio porque está gordo, si esa es su motivación, difícilmente va a lograr mantener esa motivación en el tiempo. En cambio, si quiere hacer ejercicio por sentirse bien, en ese sentido es mucho más probable que la motivación se mantenga, ¿no? Y le permita tener pues, más alcance y establecer un hábito que ahorita vamos a ver la importancia de dicho hábito. Otro modelo que también nos sirve para este tema es el transteórico del cambio de Prochaska y es que implica ahí, em, digamos, es un modelo que trata de explicar el proceso de cambio a través de cinco grandes áreas, ¿no? De cinco grandes estadios. Digamos, el primero sería la precontemplación, donde no hay una intención de cambio a corto plazo, ¿no? Donde la persona no está identificando que tiene un problema o no está identificando que necesita hacer tal o cual actividad. Después viene un proceso de contemplación, que es donde ya se reconoce el problema y está considerando que es importante establecer algunos cambios en su dinámica personal, ¿no? Cuando esto dura lo suficiente, pues viene ya una etapa de preparación, es decir, hay una intención clara, empieza a buscar opciones, se documenta, pregunta, en fin, ¿no? Ya está buscando claramente realizar las acciones que le lleven a eso. La siguiente es cuando ya realiza la acción, cuando ya hay una conducta observable, una conducta manifiesta, cuando ya lo está realizando, ¿no? Em, después cuando esa conducta se mantiene, es decir, en la fase de mantenimiento, por más de 6 meses, ¿no? Cuando ya se puede ver. Sin embargo, lo que dice este modelo es que aun cuando se llegue a mantener por arriba de 6 meses, siempre existe en todo este proceso una recaída. Y es parte normal del proceso, pero después de esa recaída, digamos que ya no se regresa a la precontemplación. Ya se tuvo conciencia de que se requería un cambio, ya se llevó a cabo, ya se preparó, se llevó a cabo, se mantuvo, y por lo tanto, después lo que se regresa más bien, se reinicia a partir de la contemplación.
Y ahí, bueno, para quienes están desde el punto de vista psicodeportivo o de psicología de la activación física apoyando a alguien más, lo importante es identificar en qué proceso se está, en qué parte del proceso se está, e intervenir según esa parte, ¿no? Hay que estar claros ahí de cómo está la persona, ¿no? Va a ser muy difícil hacerlo si está en una etapa, bueno, más bien es distinto hacerlo si está en una etapa de precontemplación que si está ya en una etapa de contemplación o de acción, ¿no? Obviamente va a ser mucho más fácil cuando está en una etapa de acción y sobre todo de mantenimiento. Pero no perder de vista que pues siempre va a haber una recaída. Bien, vamos a hablar ahora sí ya de estrategias prácticas para realizar activación física en personas que no están acostumbradas a hacer deporte. Incluso en aquellas que no han hecho actividad física nunca, ¿no? De manera sistemática me refiero. Y lo primero que hay que tomar en cuenta pues son algunos principios. Y uno de ellos es reducir la barrera de entrada. Si uno se pone una meta demasiado alta cuando empieza a incursionar en la actividad física o en la activación física, pues es muy probable que fracase, ¿no? No está preparado, hay que llevarlo de a poco y por lo tanto es mucho mejor ponerse metas em, alcanzables. Es decir, no planear su propio fracaso, ¿no? Sino irlo llevando de poco a poco. Y eso implica que evidentemente no se van a ver cambios sustanciales en un corto plazo. Sin embargo, tampoco se van a ver si se fracasa y se abandona el proceso a las primeras de cambio porque las metas fueron demasiado altas. Entonces, uno de los factores es evitar establecer barreras muy altas de entrada, ¿no? Otra, por supuesto, es evitar el dolor extremo. Muchas veces, ya lo han comentado mis compañeros en las sesiones anteriores, pero muchas veces en las primeras semanas de enero, pues las personas suelen proponerse, no, este año sí voy a hacer ejercicio. Y en tanto que se pusieron barreras muy altas, que no estuvieron acompañadas de alguien que les dosificara el ejercicio, que les dijera, bueno, a ver, qué es lo que quieres desarrollar, cómo lo tienes que hacer, que además no suelen hacer fases de calentamiento y después de la fase, digamos, principal tampoco hacen una fasecita de estiramientos, de vuelta a la calma, pues eso suele provocar dolores intensos, ¿no? Dolores articulares, dolores musculares que por supuesto hacen que al otro día pues no se quieran ni levantar, ¿no? Ya no digamos regresar a la sesión, sino ni siquiera levantar. Entonces sí hay que ser muy responsables al inicio con evitar este tipo de esquemas, donde no, yo puedo y llevarse, em, o sea, hacer activación, una actividad a la que no estamos acostumbrados y entonces, en ese momento no lo sabemos o no lo sentimos, pero sin duda eso nos va a acarrear pues una dosis alta de dolor, ¿no? La otra es diseñar microhábitos, o sea, es decir, pequeñas cosas que podamos mantener, que sean, aunque sean pequeños avances, pero que por lo tanto sean fáciles de mantener en el tiempo. Y la otra es tratar de asociar estas actividades nuevas. Insisto, estamos hablando de activación física, pero puede ser otra cosa, ¿no? Dejar de fumar o dejar un mal hábito, no sé, leer un libro, en fin, tratar de asociar estas nuevas actividades con el placer, ¿no? Con situaciones lúdicas, con situaciones de disfrute, que por supuesto nos van a permitir prolongarlas en el tiempo. Bien, también nos podemos apoyar hablando de estos micrologros o de estos microhábitos, el pensamiento de Bandura, en el sentido de que experimentar un pequeño logro aumenta la probabilidad de repetición. Es decir, si cada día estoy logrando
hacer algo aunque sea pequeño, eso promueve que yo lo pueda lograr repetir durante un periodo mucho más prolongado de tiempo. Em, en cambio, un logro muy alto, además de que es más difícil alcanzarlo, en caso de que lo alcance va a ser también más difícil repetirlo en el tiempo. Entonces, hay que ir de a poco pero hay que ser constante, ¿no? Como dicen por ahí, sin prisa pero sin pausa. Bien, otra estrategia es la microactivación. Y en este sentido del que hablaba Bandura, si yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio o hago muy poco ejercicio, em, y entonces empiezo a hacer 5 minutos al día, em, esos 5 minutos ya implican un logro, implican un crecimiento a partir de dónde estaba, ¿no? Si yo tengo un 1% de mi meta, digamos, tengo una meta, pues a lo mejor ambiciosa, pero cada día estoy avanzando un 1%, pues digamos que en 100 días ya conseguí mi logro, ¿no? Y en 100 días, de pronto estamos hablando de 3 meses y medio, y eso pues no está lejos respecto a lo que inicialmente pensamos, ¿no? Que podía llevarnos más tiempo. Pero si empezamos de a poco, pues tenemos mucho más probabilidad de mantenerlo. Por ejemplo, si empiezo con una marcha, no hago nada, entonces empiezo con una marcha en mi propio lugar de 3 minutos. Algo que puedo hacer, que no me va a lastimar. Hago 10 sentadillas hasta donde la puedo hacer. Tampoco significa bajar los glúteos hasta el piso, sino que por lo menos puedo establecer un ángulo de 90 grados en la flexión de las rodillas. Em, también hago unas lagartijas a la pared, que tampoco me van a implicar demasiado riesgo de lesión, pero que puedo hacer cosas que antes no hacía. Y por supuesto terminar con pues estiramientos de las articulaciones para evitar que este poco ejercicio, que aunque sea poco, probablemente me pueda provocar dolores después si no hago estos ejercicios de estiramiento y de vuelta al origen, ¿no? O a la parte inicial. Em, También otra estrategia es que esto esté asociado en lo que se conoce como la teoría del anclaje, em, de que esté asociado a hábitos que de por sí ya tenemos. Es decir, que la conducta nueva que queremos insertar en nuestra vida cotidiana esté asociada con algunos hábitos que ya de por sí tenemos. Por ejemplo, pues está el café, ¿no? Que es una situación que para muchas personas es indispensable en la mañana o bueno, a cualquier hora del día. Entonces, si asociamos que después del café voy a hacer 5 minutos de movimiento, también es mucho más probable que se mantenga. Si, bueno, todos estamos acostumbrados a hacer llamadas, em, pues, importantes al día, ¿no? Si cuando utilizamos ese tiempo de llamar, lo utilizamos también para caminar, es decir, podemos hablar mientras caminamos, en nuestra oficina, en el patio, en la calle, en la escuela, en fin, de por sí difícilmente vamos a poder hacer otra cosa mientras llamamos, podemos aprovecharla para poder caminar, ¿no? Mientras dure esa llamada. Y otro hábito que la mayoría tenemos, pues es ducharnos, ¿no? Entonces, si asociamos una rutina breve de ejercicio antes de la ducha, también es mucho más probable que la conducta se mantenga, ¿no? en el tiempo, porque ya está asociada a otra rutina que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Em, pues otra estrategia es la activación en oficina. Las personas que trabajan en oficinas pues suelen estar mucho tiempo sentados, mucho tiempo frente a una pantalla, mucho tiempo sobre todo con las articulaciones flexionadas.
rígidas, en posiciones que no son pues adecuadas ni para la circulación, ni para promover la oxigenación, en fin. Y por supuesto que suelen ser personas que no tienen tiempo de ir a otros lados, que de salirse del trabajo, este, que pasan pues gran parte de la jornada laboral de 8 horas en un mismo espacio. Sin embargo, en ese lugar pues se pueden realizar actividades eh, o sesiones de activación de no más de 5 minutos, de 10 minutos quizá, que puedan pues promover que, que, que el organismo sea más saludable, ¿no? O que al menos evite riesgos de desarrollar enfermedades ya crónico-degenerativas. Eh, Reuniones caminando, digamos que sería algo muy extremo, pero ya se empieza a hacer en muchos lugares. Ya pues aquellos jefes o aquellos cargos de autoridad que están conscientes de la importancia, no solo de su propia activación física, sino de la activación física de sus subalternos, pues promueven que esto se mueva, ¿no? Que tengan pasos activas, que se puedan, que incluso algunas actividades propias del trabajo se puedan realizar activándose, como sería este caso, ¿no? De reuniones caminando. Porque también se han dado cuenta y se han documentado suficiente para saber que eh, si sus subalternos son activos, pues aumentan su productividad, están más oxigenados, están más alegres, están más disponibles, son más capaces, se enferman menos, en fin, ¿no? Entonces tienden a promoverlo. En casi cualquier oficina, pues hay escaleras, ¿no? También el subir escaleras es un ejercicio, pues bastante recomendable y hacerlo 3 o 4 veces también en los ratitos que tengamos, eso también nos permite mantenernos activos. Ya decíamos de las pausas activas dentro de la misma oficina, incluso sin salir de la propia oficina, o del laboratorio, o del cubículo, o de donde ustedes se desempeñen, o donde las personas que ustedes están atendiendo se desempeñen, ahí se pueden realizar. Y para eso me permito pues hacerles el comercial de un programa que tiene Deporte UNAM que se llama Gimnasia Estática, que está justamente pensado para, para este tipo de población que pasa demasiado tiempo de su jornada laboral dentro de un mismo espacio. Lo pueden encontrar en este link que les pongo aquí, o pueden buscar también así Gimnasia Estática de Deporte UNAM en YouTube, en otros canales de YouTube o incluso Facebook. Y ahí van a encontrar pues una secuencia de sesiones orientadas a fortalecer distintos grupos musculares, ¿no? A fortalecer la espalda, a aliviar los problemas por estar en una misma posición, a fortalecer las piernas, a fortalecer los brazos, a evitar que se desarrollen pues padecimientos como artritis por estar demasiado tiempo con el mouse frente a la computadora. En fin, todas aquellas cuestiones que se complican por estar demasiado tiempo en un mismo lugar y por ser sedentarios, que las puedan enfrentar con estas sesiones de activación, que solo requieren los implementos que ustedes encuentran en su misma oficina, ¿no? O su mismo laboratorio, en fin, cubículo. Que es el escritorio, la silla, la pared, no se requieren mayores implementos. Eh, y bueno, para quienes, digamos, también quieren o ya están habituados a un ejercicio, aunque sea a nivel de activación física, pero ya de un poco más de nivel, también Deporte UNAM tiene una gran cantidad de opciones de leves, moderadas, intensas, de activación física, que insisto, no tiene que ver con competencia, sino con mantener al organismo activo y saludable. Ahora, algunas recomendaciones para las personas con sobrepeso. Primero, realizar actividades de baja carga articular, ¿no? El peso o el sobrepeso suele impactar mucho sobre las articulaciones, sobre las rodillas, o bien si, por ejemplo, estamos haciendo lagartijas, pues obviamente sobre los codos, sobre los hombros, evitar hacerlo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de los gordos de Botero, ¿no? Bailar puede ser un ejercicio de baja carga articular,
Sin embargo, también depende de la intensidad del baile, ¿no? Hay bailes como muy agitados que a lo mejor no son recomendables para personas que no están habituadas al ejercicio, ¿no? Implica también no solo carga articular, sino una carga importante sobre el tema de la resistencia aeróbica. Y ahí la recomendación es que podamos hacer actividades a un ritmo conversacional. Y este es lo que les hablaba al principio de la frecuencia cardíaca en la que debemos hacer nuestras activaciones, que es entre el 60 y el 80%. Si yo estoy realizando un ejercicio y puedo platicar, es decir, puedo mantener una conversación de preguntas y respuestas, de comentarios, digamos que estoy a un buen nivel de activación, a un nivel recomendable. Si ya estoy respondiendo con monosílabos, si de pronto ya no puedo más que decir, sí, 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 quiere decir que ya me estoy excediendo en ese nivel de actividad. Y eso me va a traer consecuencias, ¿no? A lo mejor unas en corto plazo o de manera inmediata, que me empiezo a sentir cansado, mareado, este, pues mal. Y por supuesto al otro día también va a haber consecuencias. Evidentemente no vamos a pensar en esto como, la imagen de la bailarina de Botero, ¿no? Que estemos realizando actividades extremas. Ahora, y no tiene que ver ni siquiera con la complexión, ¿eh? Porque pues hay personas con sobrepeso o digamos de una complexión robusta que están habituadas al ejercicio, que tienen pues mucha flexibilidad y que pueden realizar este tipo de actividades. Nos estamos refiriendo a personas que no están habituadas. Y si no están habituadas y además tienen sobrepeso, pues no es recomendable, por supuesto, que realicen actividades donde se estiren demasiado las articulaciones, ¿no? O se flexionen demasiado las articulaciones. Y ahí hay que ser también muy responsables. Y también evitar pues las comparaciones, ¿no? Cada quien tiene su proceso, este tema de tener un culto a la figura humana, al cuerpo, em, pues acarrea muchos problemas, ¿no? Acarrea problemas alimenticios, acarrea problemas de autoestima, en fin. Lo que hay que tener es un culto a las capacidades del cuerpo, independientemente de la complexión, que el cuerpo sea cada vez más capaz de realizar otras actividades, ¿no? Y por lo tanto, pues se recomiendan caminatas progresivas, una bicicleta estática suave, ejercicio sencilla y ya decíamos bailes de ritmo moderados, ¿no? No, si no estamos habituados al ejercicio, no vamos a empezar con lambada o con breakdance o con incluso una cumbia muy acelerada, ¿no? Podemos empezar de a poco con otro tipo de ritmos, ¿no? Como vals, incluso una bachata leve, este, algo que sea, pues algo donde nos sintamos bien y podamos platicar con la persona que estamos bailando, por ejemplo. Otra importante, pues es la activación familiar, involucrar a la familia en las activaciones físicas, ya sea a través de paseos nocturnos o vespertinos, ¿no? De bailar en casa, de tener también juegos activos, de aprovechar los fines de semana para poder pues activarnos en familia, porque además de que, digamos, a los padres o incluso abuelos les permite mantenerse activos, a los infantes se les va generando el hábito de la actividad física y eso es muy importante generar desde la infancia. Ahora, ¿qué buscamos con todo esto? Pues que exista adherencia y consolidación, que las conductas que nos llevaron ya a realizar sesiones de activación física se mantengan en el tiempo, que sean progresivas, que vayan evolucionando, que nos vayan permitiendo cada vez tener sí retos, sí desafíos, pero alcanzables y que en un mediano plazo nos den resultados no solo de salud física, sino sobre todo de salud emocional. Y ahí, por ejemplo, pues se recomienda un protocolo de 30 días donde empecemos la primera semana con sesiones de 5 minutos. Si ya nos sentimos bien, ya lo estabilizamos, entonces la segunda semana nos vamos de 10 a 15 minutos. En la tercera semana ya buscamos hacerlo en familia o con nuestros amigos o con nuestra pareja o con
no sé, buscamos incorporarnos en un esquema social donde le vamos a adherir pertenencia e identidad a nuestra práctica del ejercicio. Y para la semana 4 ya establecemos un horario fijo para realizarlo, ¿no? Es decir, vamos de a poco, pero lo vamos estableciendo, lo vamos instituyendo para que lo podamos mantener en el tiempo. Pues lo que queremos sobre todo evitar pues son situaciones de abandono, porque em, digamos, ya hay un tema, un conflicto para las personas que no hacen actividad física. eh, pero además va a haber otro conflicto si lo hacen de mala manera, si empiezan muy acelerados, si empiezan con demasiadas expectativas y con metas pues, muy crecidas, muy ambiciosas. Em, Además de la deficiencia sistémica que ya hay por la falta de actividad física, se va a venir el tema del fracaso, ¿no? De sentir que no lo logré, em, que no fui capaz, en fin, estas sensaciones de haber abandonado la actividad. Entonces, ahí, porque pues las causas principales de que eso suceda es que hay metas irreales, que hay un exceso al inicio y que se piensa de tengo que lograrlo en un esquema de todo o nada, ¿no? Entonces, esas son las dos principales circunstancias que hay que evitar. Em, que podamos empalmar estas dos nociones. Primero, evitar el abandono por estas causas y luego que esto se consolide de a poco y que nos genere adherencia, que lo mantengamos ya como un hábito, ¿no? Habiéndolo convertido en un hábito. Y bueno, podemos hablar de tres nociones, tres reglas eh, que son importantes mantener, incluso si las quieren, pues ponérselas a la mano en un post-it, en su teléfono, pegadas en la pared, pegadas en su oficina, en su casa, en su espacio común, em, que son estas, ¿no? Que la activación física es acumulativa, no heroica. No se trata de conseguir una medalla olímpica, no se trata de destacar frente a otros y demostrar, ah, yo sí puedo, mira cómo sí puedo. Pues sí, a lo mejor en ese momento pudiste, pero al otro día ya no vas a volver a poder y vas a sentir que, pues además de un dolor físico, un dolor emocional. Entonces no se trata de ser héroes o heroínas, sino de ir poco a poco y de hacerlo acumulativo. Em, También que no se trata de ser atletas. Em, el- ya lo hablábamos, a lo mejor sirve esta idea de que el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento, no es salud. Si lo que buscas es salud, la opción no es el deporte de alto rendimiento. Claro, si lo que buscas es una medalla olímpica y lo puedes alcanzar, ¿no? Como una meta a largo plazo, si no estás acostumbrado, pues lo tienes que ir llevando igual de a poco. Em, pero lo que sí necesita el cuerpo, porque para eso está diseñado, es que te muevas, ¿no? Que seas una persona activa. Imagínate a un coche, ¿no? Que también está diseñado para moverse. Y tú lo tienes en tu garage aparcado, pero todos los días le sigues llenando el tanque de gasolina. Y entonces ese tanque de gasolina, pues obviamente se llena, se empieza a desparramar la gasolina, empieza a dañar la pintura, empieza a corroer otras partes del coche. Y eso es lo que pasa con las personas sedentarias, que no solo no nos movemos, sino además le seguimos metiendo gasolina todos los días, ¿no? Y entonces, pues esa gasolina, esa glucosa, esa grasa, en fin, todo eso, si no nos mantenemos, si no lo quemamos, si no lo usamos, pues por algún lado va a salir, y por algún lado va a empezar a dañar y a corroer nuestro propio organismo. Entonces, pues es importante moverse,
porque para eso está diseñado el cuerpo. Tenemos la falsa idea de que las personas más avanzadas y que tienen mejor nivel de vida son las que se mueven menos. Y eso es una falacia, ¿no? Las que tienen mejor nivel de vida, al menos mejor calidad de vida, son las que se mueven sistemáticamente. Y, y que bueno, este esquema de salud se construye con microdecisiones repetidas, ¿no? Em, Insisto, no se tiene que tomar la decisión de ser un destacado deportista, una destacada atleta, sino de tomar decisiones que podamos repetir constantemente, repetir diariamente, repetir con la suficiente frecuencia para ya establecer el hábito e incorporar ese esquema, digamos, saludable en términos físicos y sobre todo psicológicos en nuestra vida cotidiana. Bien, ya estamos próximos al final de la sesión. Em, Mientras les doy algunos comentarios, les dejo aquí las referencias, ¿no? Pues de los planteamientos que tocamos en esta sesión. Y pues les recuerdo el tema de las constancias, para quienes estén interesados en ellas, que hay que dejar en cada una de las sesiones, en los comentarios de cada una de las sesiones de este ciclo, su nombre completo y su correo electrónico. Al final del ciclo nosotros lo vamos a hacer el registro y quienes hayan tenido el 80% de asistencias, les vamos a enviar un cuestionario. Y bueno, si responden satisfactoriamente a este cuestionario, pues les enviaremos su constancia, ¿no? Em, y bueno, recordarles que estas sesiones de psicología del deporte se llevan a cabo todos los viernes a las 10 de la mañana por este mismo canal, pero que están disponibles en las plataformas de Deporte UNAM, en Facebook y en eh, YouTube, y a través también de Descarga Deporte. Están disponibles y están sistematizadas por temas de interés, ¿no? Pues bueno, no tengo más que agradecerles su atención. Les invito pues a seguir o a compartir estas recomendaciones, no porque sean mías, sino porque en realidad yo soy el transmisor de grandes pues, pensadores y de grandes científicos que pues han dedicado su vida a que la sociedad mejore, ¿no? A que la vida de las personas mejore. Y creo que es importante socializarlo con los seres queridos y con las personas que nos importan, incluso con las que no nos importan, ¿no? Este, si ellos están bien, vamos a estar bien en general, ¿no? No queremos que las personas pues sean más violentas, que estén más enojadas con la vida, que estén más tristes, ¿no? Porque eso de todas maneras nos va a repercutir. Lo que tenemos que desarrollar esquemas de ganar, ganar, de que para que yo gane también el otro puede ganar, o la otra puede ganar. eh, y no lo que tenemos hasta la fecha de que para que yo gane otro tiene que perder. Entonces, bueno, pues nuevamente gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Psicología Deportiva. Ya queda poco de este ciclo, quedan, me parece, si no mal recuerdo, 3 sesiones. Entonces estén atentos porque próximamente pues ya empezaremos el proceso de las constancias. Muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana.